Es una red inalámbrica. Una red inalámbrica es, como su nombre lo indica, una red en la que dos o más terminales, computadoras, teléfonos, etcétera, se pueden comunicar sin la necesidad de una conexión por cable. Gracias a las redes inalámbricas, un usuario puede mantenerse conectado cuando se desplaza dentro de una determinada área geográfica. Por esta razón, a veces se utiliza el término movilidad cuando se trata este tema. Las redes inalámbricas se basan en un enlace que utiliza ondas electromagnéticas, radio e infrarrojo, en lugar del cableado estándar. Hay muchas tecnologías diferentes que se diferencian por la frecuencia de transmisión que utilizan y el alcance y la velocidad de sus transmisiones. Las redes inalámbricas permiten que los dispositivos remotos se conecten sin dificultad, ya sea que se encuentran a unos metros de distancia como a varios kilómetros. Asimismo, la instalación de estas redes no requiere de ningún cambio significativo en la infraestructura existente, como pasa con las redes cableadas. Tampoco hay necesidad de agujerear las paredes para pasar cables, ni de instalar portacables o conectores. Esto ha hecho que el uso de esta tecnología se extienda con rapidez. Por otro lado, existen algunas cuestiones relacionadas con la regulación legal del espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas se transmiten a través de muchos dispositivos de uso militar, científico y de aficionados, pero son propensos a las interferencias. Por esta razón, todos los países necesitan regulaciones que definan los rangos de frecuencia y la potencia de transmisión que se permite a cada categoría de uso. Además, las ondas hertzianas no se confinan fácilmente a una superficie geográfica. Por este motivo, un hacker puede con facilidad escuchar una red si los datos que se transmiten no están codificados. Por lo tanto, se deben tomar medidas para garantizar la privacidad de los datos que se transmiten a través de las redes inalámbricas. Por lo general, las redes inalámbricas se clasifican en varias categorías, de acuerdo al área geográfica desde la que el usuario se conecta a la red, denominada área de cobertura. En este caso, tenemos la Personal Area Network, red de área personal. Es una red de computadoras para la comunicación entre distintos dispositivos, computadoras, puntos de acceso a Internet, teléfonos celulares, dispositivos de audio, impresoras cercanos al punto de acceso. Estas redes normalmente son de unos pocos metros y para uso personal. El espacio personal abarca todo el área que puede cubrir la voz. Puede tener una capacidad en el rango de los 10 bytes por segundo hasta los 10 megabytes. Existen soluciones, el ejemplo Bluetooth, que operan en la frecuencia libre para instrumentación, ciencia y medicina, de sus siglas en inglés, Instrumental, Scientific and Medical, ICME, por sus respectivas bandas de frecuencia de 2.4 GHz. Los sistemas PAN podrán operar en las bandas libres de 5 GHz o quizás mayores a estas. La red de área personal es un concepto de red dinámico que exigirá las soluciones técnicas apropiadas para esta arquitectura, protocolos, administración y seguridad. Esta red presenta el concepto de redes centradas en las personas y que les permite a dichas personas comunicarse con sus dispositivos personales, para así hacer posible establecer una conexión inalámbrica con el mundo externo. WLAN es una sigla de la lengua inglesa que alude a Wireless Local Area Network, una expresión que puede traducirse como red de área local inalámbrica. Como la denominación lo señala, una WLAN es una red de tipo local cuyos equipos no necesitan estar vinculados a través de cables para conectarse. La WLAN es un tipo específico de LAN, una red informática formada por unidades ubicadas en un espacio geográfico de dimensiones reducidas, mientras que las computadoras que forman la parte de una LAN se conectan entre sí a través de un router con cables. En una WLAN la conexión se realiza utilizando ondas de radiofrecuencia. Como son redes inalámbricas, las WLAN suelen posibilitar que los usuarios tengan una amplia movilidad, ya que no dependen de cables o elementos físicos para permanecer en la red.
La ausencia de cables también contribuye a mantener un orden o una organización en la oficina o el ambiente en cuestión. Un ejemplo de WLAN es la red inalámbrica que se instala en una vivienda utilizando la tecnología Wi-Fi. Supongamos que hay una computadora en un dormitorio, otra computadora en el comedor y una tercera computadora portátil. Los tres equipos disponen de tarjetas de red inalámbricas y están interconectados mediante un punto de acceso inalámbrico, dispositivo conocido como WAP por sus siglas en inglés. Dos son los principales problemas o debilidades, digámoslo así, que tiene una WLAN. Seguridad. Se considera que esta es mucho más vulnerable que otras redes, por lo que se hace necesario tomar todas las medidas disponibles en pro de evitar que cualquiera pueda acceder a la misma. De ahí que se opte, por ejemplo, por lo que es el cifrado y el empleo de distintas claves y algoritmos. Velocidad. De la misma manera, aún queda mucho por mejorar las redes WLAN en cuanto a este aspecto se refiere. Y es que se considera que en la actualidad aún no han conseguido alcanzar la velocidad que sí ofrecen y tienen otros tipos de redes locales. Frente a estos contratiempos o puntos débiles de la WLAN, podemos destacar sus más notables ventajas, algunas de las cuales ya las has podido intuir en cierta medida. En las empresas da la posibilidad de que cualquier empleado pueda obtener información de cualquier parte de la misma desde su puesto y de manera inmediata. Una circunstancia, esta, sin lugar a dudas, contribuye tanto a facilitarle su trabajo como a lo que es mejorar de manera notable su productividad. Aunque pueda suponer un coste mayor en un primer momento, en muchos casos, a la larga supone una inversión mucho más rentable. Se instala la WLAN de manera realmente rápida y sencilla, por lo que de forma inmediata se va a poder hacer uso de la misma. Precisamente también los cambios que haya que realizar resultan muy fáciles de acometer. Las redes WMAN son redes inalámbricas de área metropolitana. También se conocen como bucle local inalámbrico, WLL, Wireless Local Loop. Las WMAN se basan en el estándar IEEE 802.16. Los bucles locales inalámbricos ofrecen una velocidad total efectiva de 1 a 10 megabytes por segundo, con un alcance de 4 a 10 kilómetros, algo útil para las compañías de telecomunicaciones. VMAX. Interoperabilidad mundial para acceso por microondas. VMAX significa Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas. Es un estándar inalámbrico metropolitano creado por las empresas Intel y Albarion en 2002 y ratificado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, denominado IEEE-802.16. Con exactitud, VMAX es la denominación comercial que el foro VMAX le da a los dispositivos que cumplen con el estándar IEEE 802.16 para garantizar un alto nivel de interoperabilidad entre estos dispositivos. Los dispositivos certificados por el foro VMAX pueden llevar este logotipo. El objetivo de VMAX es proporcionar acceso a Internet de alta velocidad en un rango de cobertura de varios kilómetros de radio. En teoría, VMAX proporciona velocidades de aproximadamente 700 megabytes por segundo en un rango de 50 kilómetros. El estándar VMAX tiene la ventaja de permitir conexiones inalámbricas entre un transceptor de la estación base y miles de abonados sin que estos tengan que estar en línea de visibilidad. Esta tecnología se denomina NLOS, que significa sin línea de velocidad. En realidad, VMAX solo puede eludir obstáculos pequeños, como árboles o una casa, y no puede atravesar montañas ni edificios altos. Cuando se presentan obstáculos, el rendimiento total real puede ser inferior a 20 megabytes por segundo. El principio operativo de VMAX. Lo más importante de la tecnología VMAX es el transceptor de la estación base, una antena central que se comunica con las antenas de los abonados.
El término enlace punto a multipunto se utiliza para describir el método de comunicación de WiMAX. GSM, el Sistema Global para las Comunicaciones Móviles. Es un sistema estándar libre de regalías de telefonía móvil digital. Un cliente GSM puede conectarse a través de su teléfono con un computador y enviar y recibir mensajes por correo electrónico, faxes, navegar por Internet, acceder con seguridad a la red informática de una compañía, red local, intranet, así como utilizar otras funciones digitales de transmisión de datos, incluyendo el servicio de mensajes cortos, SMS o mensajes de texto. GSM se considera por su velocidad de transmisión y otras características un estándar de segunda generación, 2G. Su extensión a 3G se denomina UMTS y difiere en su mayor velocidad de transmisión, el uso de una arquitectura de red ligeramente distinta y sobre todo en el empleo de diferentes protocolos de radio. La asociación GSM dice que el GSM es un estándar en telecomunicaciones móviles más extendido en el mundo, con un 82 de los terminales mundiales en uso. Cuenta con más de 3.000 millones de usuarios en 159 países distintos, siendo el estándar predominante en Europa, América del Sur, Asia y Oceanía, y con gran extensión en América del Norte. La ubicuidad en el estándar GSM ha sido una ventaja tanto para consumidores, beneficiados por la capacidad de itinerancia y la facilidad de cambio de operador sin cambiar de terminal, simplemente cambiando la tarjeta SIM, como para los operadores de red que pueden elegir entre múltiples proveedores de sistemas GSM, hacer un estándar abierto que no necesita pago de licencias. El GSM se implementó por primera vez el servicio de mensajes cortos de texto, que posteriormente fue extendido a otros estándares. Además, en GSM se define un único número de emergencias a nivel mundial, el 112, que facilita que los viajeros de cualquier parte del mundo puedan comunicar situaciones de emergencia sin necesidad de conocer un número local. GPRS, el Servicio General de Paquetes vía Radio, fue creado en la década de los 80. Una conexión GPRS está establecida por la referencia a su nombre de punto de acceso, APN. Con GPRS se pueden utilizar servicios como Wireless Application Protocol, el servicio de mensajes cortos, multimedia, Internet y para los servicios de comunicación como el correo electrónico y la World Wide Web. Para fijar una conexión de GPRS para un módem inalámbrico, un usuario debe especificar un APN, opcionalmente un nombre y una contraseña de usuario, y muy raramente una dirección IP, todo proporcionado por el operador de red. La transferencia de datos de GPRS se cobra por volumen de información transmitida, en kilo o megabytes, mientras que la comunicación de datos a través de conmutación de circuitos tradicionales se factura por minutos de tiempo de conexión. Independientemente de si el usuario utiliza toda la capacidad del canal o está en un estado de inactividad, por este motivo se considera más adecuada la conexión conmutada para servicios como la voz, que requieren un ancho de banda constante durante la transmisión, mientras que los servicios de paquetes como GPRS se orientan al tráfico de datos. La tecnología GPRS, como bien le indica su nombre, es un servicio orientado a radioenlaces, que da mejor rendimiento a la comunicación de paquetes de dichos radioenlaces. El acceso al canal utilizado en GPRS se basa en divisiones de frecuencia, sobre todo un dúplex y TDMA. Durante la conexión, al usuario se le asigna un canal físico formado por un bloque temporal en una portadora concreta. Este canal será de subida o bajada, dependiendo de si el usuario va a recibir o enviar datos. Esto se combina con la multiplexación estadística en el dominio del tiempo, permitiendo a varios usuarios compartir el mismo canal físico, ya sea de subida o de bajada. Los paquetes tienen longitud constante, correspondiente a la ranura
de tiempo del GSM. El canal de bajada utiliza una cola de tipo First In, First Out, primero en entrar, primero en salir, para los paquetes en espera, mientras que el canal de subida utiliza un esquema similar al de Aloha, con reserva. En resumen, se utiliza un sistema similar al Aloha, ranurado durante la fase de contención y TDMA en una cola FIFO durante la fase de transmisión de datos. ¿Qué es el Bluetooth y para qué sirve? El Bluetooth es un protocolo de comunicaciones que sirve para la transmisión inalámbrica de datos, fotos, música, contactos y voz entre diferentes dispositivos que se hallan a corta distancia, dentro de un radio de alcance que generalmente es de 10 metros. Por ejemplo, gracias a esa tecnología, podemos vincular nuestro smartphone con una impresora para imprimir nuestras fotos preferidas sin necesidad de cables. El uso del Bluetooth se ha asociado a teléfonos móviles, ya que estos fueron de los primeros dispositivos en incorporar el protocolo. Sin embargo, esta tecnología inalámbrica se encuentra presente hoy en día en smartphones, tablets, portátiles, ratones, teclados, bocinas, impresoras, etc. Curioso es, por otro lado, que el origen del nombre Bluetooth, para explicarlo, hemos de remontarnos a la historia del dominio de los vikingos en el norte de Europa, ya que esta denominación proviene del rey de Dinamarca y Noruega, Harald Blatland, en inglés Harald Bluetooth, quien unificó las tribus danesas y noruegas y contribuyó de esa forma a que los miembros de unas y otras pudieran comunicarse entre ellos. De ahí el sentido de llamar Bluetooth a esa tecnología inalámbrica, encargada de facilitar la comunicación sin tener que recurrir a cables entre distintos dispositivos. ¿Cómo funciona el Bluetooth? La tecnología Bluetooth transmite inalámbricamente datos y voz a través de ondas de radio que operan en la banda ISM no comercial de los 2.4 GHz. Para ello, hace uso de las redes inalámbricas de área personal, WPAN, por sus siglas en inglés. Al realizarse la transferencia por radiofrecuencia, los dispositivos no tienen la obligación de hallarse alineados. Por otro lado, sin embargo, los equipos deben encontrarse dentro de un radio de alcance, que suele ser corto, aunque puede variar en función del aspecto. Así, se clasifican de la siguiente manera. Dispositivos de clase 1 tienen una potencia máxima permitida de 100 miliwatts y por tanto su alcance es de 100 metros. Dispositivos de clase 2 se caracterizan por tener un radio de alcance entre 5 y 10 metros, dado que su potencia máxima permitida es de 2.5 miliwatts. Estos son los más habituales. Dispositivos de clase 3 cuentan con una potencia de 1 miliwatt y un alcance de tan solo 1 metro. Por último, decir que es recomendable desactivar el Bluetooth cuando esta tecnología no se esté utilizando, con la finalidad de evitar el consumo de la batería y de mantener seguros los dispositivos. ¿Qué uso le podemos dar al Bluetooth? Las posibilidades que ofrece la tecnología Bluetooth son numerosas e interesantes, en especial gracias a su fácil transmisión, por ejemplo, fotos o canciones sin la necesidad de cables. Vamos a conocer a continuación cuáles son algunas de sus aplicaciones más frecuentes. Transmisión de archivos, contactos, etc. entre diferentes usuarios con Bluetooth o entre distintos dispositivos de un mismo usuario. Conexión inalámbrica entre productos y accesorios tecnológicos. Este es el caso de las videoconsolas que incorporan Bluetooth, las cuales pueden hacer uso de mandos sin cables conectados a ellas por el protocolo o de los sistemas de audio y vinculación inalámbrica con los altavoces. Acceso a contenidos específicos en áreas públicas. Conexión inalámbrica entre dispositivos a Internet. Por ejemplo, utilizar el móvil para acceder a la red de redes con el portátil. Si bien, no obstante, para ello suele utilizarse el Wi-Fi. Estándares Bluetooth. Esta tecnología vio la luz en 1994, cuando la compañía Ericsson comenzó a estudiar una comunicación sencilla y básica entre un móvil y sus accesorios. Posteriormente se unieron a esta investigación otras grandes factorías como Nokia, Sony, Intel, Toshiba e IBM. En 1998, estas 6 entidades crearon un consorcio para profundizar en este tipo de comunicación y de esa forma surgió el Bluetooth Special Internet Group.
Este grupo ha sido el encargado de hacer evolucionar la tecnología que ya ha pasado por diversos estándares. El Bluetooth 1.0 y el 1.0b tuvieron muchas dificultades de interoperabilidad y era obligado a la inclusión de la dirección del dispositivo, por lo que el anonimato no era posible. El Bluetooth 1.1 introdujo la corrección de muchos errores que estaban presentes en el estándar inmediatamente anterior. Además, añadió soporte para canales no cifrados, es decir, sin necesidad de introducir la dirección. Bluetooth 1.2 proporcionó la posibilidad de una conexión y velocidad de la transmisión más rápida y mejoró la resistencia de las interferencias en las ondas de radio. Bluetooth 2.0 introdujo una mayor velocidad de transmisión de datos con tecnología EDR para acelerar las transferencias. Esta característica EDR se presentó, no obstante, como una propiedad opcional. Bluetooth 2.1 mejoró el empaquetamiento entre dos dispositivos y aumentó la seguridad de la tecnología. Bluetooth 3.0 incrementó la velocidad de transferencia de datos hasta los 24 MB por segundo. Bluetooth 4.0 se creó en 2010 y es el más reciente y reúne el Bluetooth clásico, el de alta velocidad basado en Wi-Fi y los protocolos Bluetooth de bajo consumo.